gracias por estar aquí conmigo hoy, ¿vale? Vamos a terminar de ver hoy electropatológico, la segunda parte que nos faltó, que siempre nos falta, porque les digo, es una clase enorme, o sea, de verdad, he buscado la manera de hacerla más cortita, pero no puedo, no sé, bueno, sí sé. Yo sé que hablo demasiado, pero pues he buscado la manera de que se entienda un poquito más fácil. Estaba pensando, a ustedes yo no les di la clase de electropatológico, ¿verdad? Se las dio la doctora Taboada. Sí, nos la dio la doctora, si no mal Sí, recuerdo. Ajá, y se estaba pensando, porque pues la clase pasada que empecé a darles electropatológico, yo se los di así como súper rápido, como si ya les hubiera dado esta clase, y después lo pensé y dije, no, es que a ellos no se las he dado. Entonces, pues espero que se haya comprendido un poco, porque les digo, o sea, resumí demasiado la clase original que yo daba. Y si no se entendió para nada, si quedaron más perdidos que lo que estaban antes o alguna cosa, cualquier duda que tengan así, por favor, díganme, ¿va? Y volvemos a hacer la clase entera de electropatológico. Yo sé que ya han de estar hartos de que les esté dando y dando electro, pero pues es importante, ¿no? Yo creo que es muy importante, es lo que van a estar haciendo todos los días. Y también tengo el repaso guardado. Aquí en mi Teams, si se van a las clases guardadas, está el repaso de electro. Ahí viene mucho más completa la clase. Entonces, si tienen un tiempo, dura como hora y media, más o menos. No, yo creo que como 2 horas. Pero bueno, si tienen un tiempo en algún ratito en la noche que digan, bueno, pues ahorita puedo ver la mitad y mañana veo la otra mitad o algo así, les juro que está más explicada la clase, está más digerible. Entonces, si tienen un ratito pueden ver esa clase y si ustedes me dicen, también podemos volver a dar la clase en tiempo real, digamos así, para que vayamos contestando todas sus dudas, ¿va? Ustedes díganme si quieren hacer un repaso, les publico ahorita en un ratito en Facebook si hacemos el repaso o ya no. Y les digo, si no, pues pueden ver la clase que se quedó grabada, ¿vale? Pero bueno, ahorita pues voy a terminar con la segunda parte que nos quedamos la clase pasada. Y mañana sí o sí vemos gasometría, ¿ok? Entonces ahí sí necesito que todos entren lo más puntual que puedan, obviamente, a la clase, porque me conozco y sé que también esa clase puede llegar a ser un poco larga, ¿va? Entonces, estudien mucho, por favor. Les voy a preguntar, les digo, voy a seguir tomando asistencias. ¿Qué otra cosa quería hablar con ustedes? Pues creo que nada más, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Aquí nos quedamos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Sí, doctora. Sí, doctora, creo que sí. Ok, está bien. Bueno, sí. Ya vimos lo que son las bradiarritmias, ¿ok? Las bradiarritmias consisten en todos los tipos de bloqueo que ya vimos, bloqueo sinusal, auriculoventricular, de las de His o hemibloqueos, ¿ok? Ahora estamos en la parte de taquiarritmias. Las taquiarritmias ya vimos que se pueden dividir en supraventriculares y ventriculares como tal. A su vez, las taquiarritmias supraventriculares, es decir, en la aurícula como tal, pueden tener complejos regulares e irregulares. Todos los irregulares ya los vimos la clase pasada, que son el flúter, la fibrilación y la taquicardia auricular multifocal, ¿ok? Ya vimos que son irregulares porque la distancia RR entre todos sus complejos varía siempre, ¿ok? Taquicardia, flúter auricular y fibrilación auricular son taquicardias supraventriculares irregulares. Ahora vamos a pasar a las taquicardias igual de las aurículas, pero con distancia RR regular. ¿Cuáles son esas? Puede ser una taquicardia sinusal o una taquicardia supraventricular paroxística.
¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La taquicardia sinusal es completamente fisiológica en algunas situaciones, como lo es el ejercicio o emociones muy fuertes. Ya lo hemos repetido, creo que con esta 3 veces. Aquí el nodo sinusal sigue funcionando, sigue manteniendo su condición de marcapasos, pero al estar el cuerpo en condiciones de mayor requerimiento, por así decirlo, de oxígeno, de sangre, entonces empieza a latir más rápido, ¿va? Completamente normal. ¿Qué pasa cuando comenzamos con una taquicardia, pero en completo reposo, sin estar expuesto a emociones fuertes, estar completamente en calma y de repente empiezan a aparecer un montón de latidos extra? Pues tenemos la denominada taquicardia supraventricular paroxística, ¿ok? Esta es episódica y, como aquí lo dice, aparece y desaparece súbitamente. Aquí el impulso ya no lo está generando el nodo sinusal, aquí ya algo está sucediendo, hay algo que está regresando la energía y que está originando un nuevo latido en condiciones basales, por así decirlo, ¿ok? En las que no necesitamos mandar más oxígeno o más sangre a todo el cuerpo. Esto no es normal. ¿Y por qué se puede formar? Se puede formar ya sea por un fenómeno de reentrada intranodal, lo que les decía, que la energía vuelva a pasar por el nodo y entonces el nodo genera una nueva despolarización, o por la formación de vías accesorias, ¿ok? Un trayecto, digámoslo así, de células que no son especializadas para transmitir la energía como tal, pero que por alguna razón ahora pueden transmitir la energía de regreso, obviamente en una dirección contraria a la normal, y que como tenemos un regreso de esa energía, entonces lo que genera es una nueva despolarización, un nuevo complejo QRS, ¿ok? Vamos a ver cada uno. Las taquicardias supraventriculares paroxísticas de origen nodal, ¿ok? Su nombre lo dice, se originan en el nodo como tal. ¿Por qué? El nodo aurículo-ventricular, ya lo hemos dicho, se encarga de ¿qué? Del retraso fisiológico que sufre el paso de la energía desde las aurículas hacia los ventrículos, con el fin de que, obviamente, las aurículas se contraigan unos milisegundos antes que los ventrículos. Sabemos que así funciona el ciclo cardíaco, ¿va? Las aurículas se comprimen para pasar toda la sangre hacia los ventrículos y de ahí los ventrículos se comprimen también, pero tarda unos milisegundos. De eso se encarga el nodo AB. ¿Qué pasa aquí? Que el nodo auriculoventricular tiene dos vías de transmisión de la energía. Tiene la vía lenta, que es la que se utiliza normalmente para pasar la energía y formar este retraso que les digo, y tiene también la vía rápida, ¿ok? Pero la vía rápida generalmente tiene un bloqueo para que la energía no se regrese. Aquí, por alguna razón, la energía está bajando normalmente por la vía lenta, pero una parte, digámoslo así, de esa energía utiliza la vía rápida para regresar, ¿ok? En dirección contraria, sube otra vez la energía, puede subir incluso más arriba, ¿ok? Pero aquí sube la energía y entonces esta energía que subió va a volver a bajar y entonces genera una nueva despolarización, un nuevo latido como tal, ¿ok? Tendríamos dos latidos donde se supone que solo debería haber uno, el que bajó por la vía normal. Entonces, al tener dos latidos, pues ya tenemos una taquicardia, ¿ok? Tiene mucho sentido. ¿Qué vamos a ver en el electro? Al tener un vector, digámoslo así, en dirección contraria, entonces en el electro lo que vamos a ver va a ser una onda P negativa, ¿ok? La onda P corresponde a la despolarización auricular. Como tenemos la energía que se está regresando, pues obviamente va hacia la dirección contraria. Tenemos una onda P negativa o empastada, porque es profunda y es ancha, o también denominada pseudo S. ¿Por qué pseudo S? Porque si se dan cuenta, el primer latido está ocurriendo, digámoslo así, de manera normal, PQRS, y de ahí la energía que se regresó correspondería en tiempo al que debería estar repolarizándose los ventrículos del primer latido, ¿ok? Que sería la onda S. Entonces aquí la onda S se fusionó con la segunda onda P que se formó, digámoslo así, y por eso esta onda se denomina pseudo S, ¿vale? Pueden llamarla como quieran, onda P negativa, empastada o pseudo S, ¿ok? Esa es la taquicardia de origen nodal. Ahora, vamos a ver las taquicardias supraventriculares paroxísticas, es decir, anormales, por la formación de vías accesorias. Aquí, como les digo, un trayecto de células se especializaron, bueno,
se pseudo especializaron para transmitir la energía. No es normal que por ese trayecto pase energía, entonces obviamente va a ser de manera más lenta, de manera más errática, pero sí pueden transmitir la energía, ¿ok? Tenemos dos vías accesorias principales, la vía ortodrómica y la vía antidrómica. En la vía ortodrómica, ¿qué está sucediendo? El impulso está bajando normal desde las aurículas hacia el nodo auriculoventricular, baja por el haz de His, baja por las dos ramas normalmente, pero por alguna razón, por la vía accesoria, esta energía se está regresando, ¿ok? Regresa hacia arriba y entonces puede volver a bajar por el sistema de conducción normal, pero ya es un nuevo latido, ¿ok? Ya es un latido extra, una despolarización extra. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues obviamente una taquicardia, ¿ok? Aquí, ¿qué vamos a ver en el electro? Vamos a ver, obviamente, la taquicardia y complejos QRS estrechos. ¿Por qué? Porque la energía está bajando por la vía normal de conducción. ¿Ok? Está llegando a despolarizar el ventrículo a su velocidad normal porque sigue el sistema de conducción normal. Entonces vamos a tener QRS normales, pero obviamente vamos a tener más QRS. ¿Sí? ¿Qué pasa en la vía antidrómica? Aquí es lo contrario. La energía está bajando, está llegando a despolarizar a los ventrículos a través de la vía accesoria que se formó. ¿Ok? Les digo, es más errático. Y por alguna razón, digámoslo así, se invirtió el flujo de la energía y el sistema de conducción ahora pasa la energía, sí, pero hacia el lado contrario. ¿Ok? Está regresando la energía, pasa ahora por las dos ramas de las de His, pasa por el nodo B, puede seguir subiendo. ¿Ok? Se invirtió el sentido del sistema de conducción normal. Y les digo, baja la energía por la vía accesoria. ¿Qué vamos a tener en el electro? Aquí, como les digo, al ser más errático, al no ser completamente especializadas para transmitir la energía, el paso de la energía es más lento. Entonces, llega a despolarizar al ventrículo, sí, pero en un mayor tiempo. ¿Qué tenemos en el electro? QRS muy anchos, erráticos completamente, porque la energía está tardando más tiempo en despolarizar a los ventrículos. Y bueno, tenemos una taquicardia porque les digo, la energía se está regresando a través del sistema de conducción normal y genera una nueva despolarización, un nuevo latido. Doctora, dime. Una pregunta. ¿Ahí cómo podríamos diferenciar esa taquicardia con una taquicardia ventricular? Porque pues también el QRS es ancho. Aquí realmente estar como definiendo el método, digámoslo así, por el que se está formando una taquicardia supraventricular es muy difícil, ¿ok? Es muy raro que te pidan que te pidan como, ¿qué vía accesoria se formó en este paciente? En realidad solamente me interesa que vean por qué se forman estas taquicardias, ¿ok? Porque entender como los mecanismos por los que se están formando estas taquicardias. Pero realmente verlo en el electro es muy raro. Que ustedes me tengan que decir que yo, o sea, que les pusiera, por ejemplo, un ejercicio de, a ver, díganme qué tiene este electro. Y que ustedes me dijeran, tiene una taquicardia supraventricular paroxística por vía accesoria antidrómica, está muy cañón, ¿vale? O sea, es muy raro, ya necesitarías estar como mucho tiempo analizando el electro, también les digo ver la clínica del paciente, tener al paciente y ver que está formando taquicardias, y ya entonces podremos llegar a esto, ¿ok? Pero es muy raro verlo en el electro como tal. Aquí, como dices, esto perfectamente se podría confundir con a lo mejor taquicardias ventriculares, porque igual tenemos, como dices, el QRS muy ancho y tenemos pues un montón de QRS y se pierde toda la morfología del electro. Entonces, pues no, o sea, esto realmente leerlo como tal en el electro, no se estresen, no sucede tanto, ¿ok? Esta es la más sencilla, la vía ortodrómica, porque aquí sí se puede ver, como les digo, la pseudo S, la P negativa, pero la vía antidrómica, pues sí, se confunde completamente con una taquicardia ventricular. Entonces aquí tenemos que estar viendo, a lo mejor ya hacerle un eco al paciente, ya tener más situaciones, ¿ok? Entonces no se estresen, ustedes tengan en su cabeza por qué se puede llegar a formar una taquicardia supraventricular. Tengan en cuenta que hay dos vías, pero pues en un electro es muy difícil que lo lleguen a ver. ¿Sí? Entonces, ustedes tranquilos, no pasa nada. Solo que sí tienen que saber
leer una taquicardia ventricular. Ok, ahorita pasamos a la taquicardia ventricular y vemos más diferencias, digámoslo así. ¿Va? Les digo, este era un ejemplo. Y vamos a pasar ahora, como tal, a la taquicardia ventricular. Vamos viendo. ¿Qué vamos a tener aquí? Una taquicardia ventricular es eso, completamente, su nombre lo dice todo, ¿vale? Está aumentando las despolarizaciones ventriculares como tal, en el ventrículo. ¿Qué alteraciones vamos a tener en el QRS como tal? Aquí, ¿qué pasa? Aquí tenemos una extrasístole ventricular, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, QRS normales, de repente que están sucediendo bien, aparece una extrasístole ventricular, una despolarización ventricular extra, y tenemos un QRS errático. El ventrículo se despolarizó a sí mismo y sabemos que tarda más tiempo, que es un latido extraño, digámoslo así. Entonces, ¿qué se forma? Pues obviamente se forma un QRS errático, más ancho, más grande, que aparece de repente, que no sigue la frecuencia cardíaca normal que llevaba el electro. ¿Ok? Esta es una extrasístole ventricular. Acá tenemos un montón. ¿Va? ¿Qué pasa cuando el ventrículo se está despolarizando a mayor velocidad constantemente? Pues entonces ya tenemos una taquicardia ventricular que, según la morfología de sus ondas, se va a denominar como monomórfica o polimórfica. ¿Ok? Si todos los QRS entre ellos son similares, si tienen aparentemente el mismo voltaje, la misma duración, entonces a esto lo denominamos como una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Ok? Las despolarizaciones, están teniendo el mismo origen, por así decirlo, tienen el mismo voltaje, tienen la misma duración y forma este patrón, ¿ok? Como de ondas que son similares entre ellas. Si lo ven, entre todas las derivaciones, son similares los complejos QRS entre ellos. Puede llegar a pasar que tengamos despolarizaciones ventriculares que no son similares entre ellos, que tienen completamente diferente voltaje, que tienen diferente duración, y entonces tenemos una taquicardia ventricular polimórfica, ¿ok? Completamente errática, unas ondas más grandes, unas más chiquitas, unas más anchas, otras más pequeñas. Esa es una taquicardia ventricular polimórfica. Y dentro de estas taquicardias ventriculares con morfología distinta entre ellos, digamos así, encontramos la torsión de puntas. La torsión de puntas es un patrón característico en el que yo se los explicaba de esta manera. Tenemos la línea isoeléctrica y parece que todos los QRS se están torciendo alrededor de esa línea isoeléctrica, ¿ok? Si ven aquí pueden ser más pequeños, de repente empiezan más grandes, se vuelven a ser más pequeños, más grandes y así, ¿ok? La torsión de puntas, ¿en qué situaciones llega a aparecer? ¿En qué situaciones se conduce a una taquicardia ventricular tipo torsión de puntas? Cuando los pacientes tienen un QT largo, ¿ok? Si estamos leyendo un electrocardiograma y vemos que ese paciente tiene un QT largo, tenemos que buscar cuál es la causa, obviamente, de que ese QT se esté alargando, porque si dejamos pasar el tiempo, ese QT largo puede conducir a una torsión de puntas, ¿ok? Puede conducir a una taquicardia ventricular. Entonces, obviamente, pues no, lo que les decía, o sea, no queremos llegar hasta estas situaciones, sino que podemos prevenir toda esa clase de cosas, ¿ok? Vamos a ver situaciones de QT largo un poquito más adelante. Ahora, déjenme investigar más a fondo sobre esa parte, ¿ok? La verdad, yo nunca me lo había preguntado. Déjenme investigar bien cómo podemos diferenciar o cuáles son las características específicas de cómo diferenciamos una supraventricular antihidrómica de una taquicardia ventricular, ¿va? Y se los platico mañana o se los publico por Facebook, ¿vale? Para que, pues, libremos bien al 100% esa duda, ¿ok? Pero les digo, pues, yo nunca he visto que se identifique como tal, pero bueno, mañana les comento más sobre esa situación. Ahora, tal como pasó en las aurículas, que pueden entrar en una fibrilación, los ventrículos también, ¿ok? Pueden llegar a suceder que el corazón se volvió loco y entonces de repente los ventrículos empiezan a despolarizarse a sí mismos en diferentes puntos y en diferentes tiempos, ¿ok? Ya sabemos, el ventrículo al despolarizarse a sí mismo es un ritmo errático, no tiene el mismo voltaje, no tiene la misma duración.
Si son diferentes puntos, van a crearse ondas completamente, pues sí, erráticas también, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos en una fibrilación ventricular? Un montón de complejos QRS que obviamente disfrazan, digamos, al resto del trazo del electro. No vemos actividad auricular para nada. Vemos un montón de QRS completamente erráticos, completamente diferentes entre ellos. El ventrículo está aleteando, ¿ok? Está brincando, por así decirlo, ¿vale? Tenemos mucha energía completamente variable a lo largo de todos los ventrículos. Y entonces vamos a tener este trazo, una fibrilación ventricular. Este tipo de arritmia es la arritmia más letal y este es el que tenemos que corregir inmediatamente que lo veamos en un monitor o con un DEA, si es que el DEA lo identifica con una desfibrilación, ¿ok? Lo que les mencionaba, ¿qué está pasando? Que se están activando muchos focos de despolarización a lo largo de los dos ventrículos y entonces el trazo es así, un montón de ondas diferentes entre ellas. Ninguno llega a desencadenar una contracción efectiva, ya vimos que al no haber contracción pues puede llegar a consecuencias más graves, puede haber coágulos, puede haber trombos, el corazón está temblando, no hay perfusión orgánica ni a las coronarias, obviamente lo que veíamos en BLS. El corazón entró en un ritmo de paro, en este caso una fibrilación ventricular, no va a haber perfusión adecuada ni al propio corazón ni al resto de los órganos. Entonces, ¿qué pasa? Pues disminución de conciencia, el paciente se desmaya y obviamente sus demás órganos empiezan a fallar. Si nos tardamos más tiempo en empezar, por ejemplo, la RCP, pues obviamente va a pasar el cerebro, el corazón, los riñones, todo sin sangre, sin oxígeno por mucho tiempo, el paciente puede llegar a fallecer, ¿ok? El paciente comienza a entrar en un paro cardíaco, por eso es importante en la parte de BLS que no se tarden más de 10 segundos en revisar pulso y respiración, ¿vale? Porque lo que necesitamos es mandar sangre de cualquier manera posible a los órganos. En primer lugar, a las coronarias, para que pues obviamente el corazón no muera, y al cerebro como tal, para que pues tampoco muera y tenga consecuencias letales, ¿va? Esta es la arritmia más letal, fibrilación ventricular, no hay perfusión adecuada. ¿Qué pasa? Cuando el corazón empieza a fibrilar, el trazo que nosotros vamos a ver va a ser una fibrilación gruesa, ¿ok? Les digo, mucho paso de la energía, o sea, hay mucha energía viajando hacia todas partes en diferentes tiempos. Se traza esto en el electro, un trazo grueso, fibrilación ventricular gruesa. Si dejamos que esto avance con el tiempo, va a haber menos sangre que llegue a las coronarias, las células cardíacas como tal van a empezar a fallar, van a empezar a apagarse, van a empezar a morir. Entonces, esas células que ya fallaron ya no van a transmitir energía. Y al no transmitir energía, pues entonces el trazo en el electro se va haciendo más pequeño, más fino. Hay menos transmisión de la energía porque hay menos células que puedan pasar la energía como tal. Entonces pasamos a esto, a una fibrilación ventricular fina. ¿Cómo corregimos estas situaciones? Lo que les decía, con una desfibrilación, ¿ok? El corazón está fibrilando, hay que desfibrilarlo. Pero ¿qué pasa si por alguna razón les digo, no diagnosticamos, no vemos este trazo en un periodo de tiempo corto, ya nos tardamos más tiempo? El paciente puede llegar a esto, a una sistolia, ¿ok? El corazón pasó más tiempo sin oxígeno, más tiempo sin sangre, más células se murieron, o más células se apagaron, por así decirlo, ya no están transmitiendo energía, pues obviamente van a llegar a esto, a que ninguna célula esté transmitiendo nada de energía. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí ya no podemos desfibrilar, porque aquí no hay una corriente que tengamos que restaurar, que es lo que hacemos con el choque. ¿Ok? Damos un choque eléctrico para que esta corriente se regrese a su paso normal, a su transmisión normal. Aquí ya no tenemos energía que esté transmitiéndose, entonces no podemos dar un choque. Al contrario, si las células ya no están transmitiendo nada porque ya están apagadas, porque ya están dañadas lo suficiente, entonces si damos un choque eléctrico aquí, vamos a terminar de matar a las células que probablemente podíamos recuperar, ¿vale? Entonces, al estar en una sistolia, lo que tenemos que hacer es dar RCP, seguir mandando sangre, como sea posible, al corazón y al cerebro,
Y al empezar a perfundirse el corazón, las coronarias como tal, entonces las células empiezan a recibir oxígeno, pueden regresar a transmitir la energía. Y entonces ya podemos regresar tal vez a una fibrilación o a un ritmo tal vez normal, ¿ok? Alterado, pero bueno, ya están transmitiendo energía como tal. Ahora, vamos a pasar a los datos de hipertrofia que encontramos en el electro. El electro nos puede ayudar a ver qué parte del corazón está crecida. Obviamente, no sé si ya se los he mencionado antes, pero tenemos que tener muy en cuenta que el electro, por sí solo, sí nos puede dar todos estos datos, pero pues ya, o sea, nos puede decir como, bueno, tu aurícula izquierda está crecida, listo. Ajá, pero ¿por qué? Ok, entonces tenemos que ver la clínica del paciente, buscar las causas de por qué ese electrocardiograma está alterado y tratarlas como tal, ¿vale? Un electro no nos puede dar diagnóstico como tal, ni el tratamiento que debemos darle a un paciente, ¿vale? Entonces siempre tiene que ir complementado con la clínica de los pacientes. Esto es una herramienta, o sea, nos ayuda a llegar a un diagnóstico, ¿va? Pero no se pueden fijar al 100% en un electrocardiograma. Bueno, pasamos a hipertrofia auricular como tal. En el electro sabemos que la actividad auricular, las despolarizaciones auriculares están marcadas por la onda P. ¿La onda P de qué se conforma? Pues de la actividad de la aurícula derecha y de la actividad de la aurícula izquierda. Si nosotros separáramos los trazos que se forman de cada una, tendríamos esto. Tendríamos una primera onda que correspondería a la despolarización y a la repolarización de la aurícula derecha. Y una segunda onda, que en este caso es la azul, que lo mismo, correspondería a la despolarización, perdón. El primer componente es la despolarización. El segundo es la repolarización de la aurícula izquierda. En el electro no podemos trazar tantas líneas porque imagínense cómo se vería ese electro, ¿vale? Si trazáramos una curva para la aurícula derecha, una para la aurícula izquierda, una para el ventrículo derecho, una para el ventrículo izquierdo, pues no se vería absolutamente nada, ¿vale? Entonces, en el electro, ¿qué pasa? Estas dos ondas se fusionan en una sola, lo que nos da la actividad completa de ambas aurículas. Pero les digo, si las separáramos, veríamos que la despolarización de la aurícula izquierda empieza más o menos a la mitad de la onda que se formó de la aurícula derecha. Entonces, se fusionan estas dos ondas. ¿Y qué vamos a ver? En un electro, pues una sola onda, ¿ok? En B1, recordamos que la onda P es isobifásica. ¿Qué quiere decir isobifásica? Que tiene un componente positivo y un componente negativo, que son iguales entre ellos, ¿ok? O sumamente parecidos entre ellos, ¿va? Si los separáramos igual, el primer componente o el componente positivo correspondería a la aurícula derecha y el segundo componente o el componente negativo a la aurícula izquierda. Les digo, estas se fusionan y lo que vemos es este trazo. ¿Cómo vemos un crecimiento auricular derecho? Si tuviéramos estas ondas separadas, obviamente al crecer la aurícula derecha, esta onda sería más grande. ¿Ok? Esta onda tiene que crecer. Si las tuviéramos separadas, esto es lo que veríamos. Una primera onda más grande y esta onda que corresponde a la aurícula izquierda, pues más pequeña. Así no lo vemos en el electro, les digo, esto se fusiona y al fusionarse ambas ondas, pues nos va a dar como resultado una onda P muy alta y muy ancha, ¿ok? Una onda P más grande porque está tardando más tiempo en despolarizarse la aurícula derecha, entonces por consiguiente aumenta todo el tiempo de despolarización auricular completa. Se forma una P alta o P pulmonar, ¿vale? Este es un dato de crecimiento auricular derecho. ¿Cómo vemos ahora el crecimiento auricular izquierdo? Aquí lo que vamos a ver sí es eso, ¿ok? La segunda onda crecida. Aquí no se fusionaron, aquí se formó una onda P ancha, ¿sí? Con forma de M, ¿ok? Obviamente el segundo componente más grande porque la que creció fue la aurícula izquierda, la segunda onda, la onda azul, ¿ok? Entonces tenemos una onda P ancha mitral y en B1, ¿qué vamos a ver? Pues obviamente el segundo componente que corresponde a la aurícula izquierda más grande que la onda positiva, ¿ok? Este es el que tiene que crecer. ¿Qué vemos en el crecimiento auricular derecho en B1? Pues obviamente el primer componente más grande, ¿vale? Tiene todo el sentido del mundo. La aurícula que crece es la onda que se hace más grande.
En el caso del crecimiento auricular derecho, esta onda se fusionó y forma una onda P muy alta, o P pulmonar. Acá lo vemos en un electro. Aquí tenemos datos de hipertrofia auricular derecha, lo que les digo, una onda P súper alta, súper grande. Es sumamente evidente aquí la onda P muy grande, la onda P pulmonar. Y acá tenemos una hipertrofia auricular izquierda, la onda P en forma de M, onda P mitral, ¿va? En B1 que veríamos acá, pues el primer componente o el componente positivo más grande. En B1 acá, en la aurícula izquierda, veremos un componente negativo más grande. ¿Okay? Pasamos ahora a hipertrofias ventriculares. Primero, la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué vamos a ver aquí? Recordemos que las derivaciones, como tal, los electrodos, ven al corazón desde diferentes ángulos, ¿ok? Tenemos derivaciones que ven al corazón desde su cara derecha y tenemos derivaciones que lo ven desde su cara inferior, tenemos derivaciones que lo ven desde su cara izquierda, ¿va? ¿Qué va a pasar? B1 y B2, ¿dónde se colocan? Se colocan a la derecha del corazón, ¿ok? Están viendo su cara derecha. Entonces, si estamos viendo al corazón desde su lado derecho como tal, ¿qué va a pasar? Que al tener un crecimiento del ventrículo izquierdo, esas dos cámaras van a ver cómo mucha energía se está dirigiendo hacia el lado izquierdo, porque está crecido, ¿ok? La energía aumentó, porque obviamente sabemos que cuando tenemos una hipertrofia hay más transmisión de la energía. Entonces la energía aumenta. Desde el lado derecho vemos como mucha energía se aleja de estas dos cámaras, B1 y B2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ondas S profundas, mucha energía que se está alejando de B1 y B2, que se están dirigiendo hacia el lado izquierdo del corazón. Ondas S muy profundas. ¿Qué pasa en B5, B6? Ahora estamos viendo al corazón desde su lado izquierdo. Lo que vemos ahora es como mucha energía está llegando, está acercándose hacia esas cámaras. Entonces, ¿qué vamos a tener en el electro? Ondas R muy altas, ondas positivas muy altas. ¿Okay? Mucha energía que se está acercando a B5 y B6. Esa es la característica de una hipertrofia ventricular izquierda. S profunda en B1, B2, R muy alta en B5, B6. ¿Okay? ¿Qué pasa si tenemos dudas? Si decimos, es que no sé si está muy grande, si no, podemos sacar el índice de Sokolov. ¿Okay? El índice de Sokolov nos dice que tenemos que ver cuánto mide R en B5, B6 y sumarle lo que mide S en B1. Ajá. ¿Cuántos cuadritos pequeños mide R en B5, B6? Si aquí tuviéramos, no sé, unos, ¿qué son? Como 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Ok? 30. Y medimos cuántos cuadritos pequeños mide S en B1, que serían como 5, 10, 15, 17, más o menos. 30 más 17 serían 37, ¿ok? Todo lo que le salga mayor de 35 milímetros es una hipertrofia ventricular izquierda, no hay más. ¿Vale? Entonces aquí en este ejemplo pues sí se cumple. ¿Ok? El índice de Sokolov, 37 milímetros, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay otros índices, hay un montón de índices que pueden ustedes utilizar para corroborar la hipertrofia. Puede ser el índice de Lewis, pero bueno, tienen que recordar más cosas. Ya vieron R en D1 más onda S en D3 menos la onda S en D1 más la R en D3 y tiene que ser mayor de 17 milímetros. Es más difícil de recordar. ¿Qué es más fácil esto? ¿Cuánto mide R en B5, B6? ¿Cuánto mide S en B1? Tiene que ser mayor de 35, no hay más. ¿Qué va a pasar ahora? Ah, bueno, aquí hay un ejemplo. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que les digo, si vemos B1, B2, vemos como mucha energía se está alejando de esas cámaras como tal. Ondas S muy profundas, muy, muy profundas. Y en B5, B6, ¿qué tenemos? Tenemos mucha energía que se está acercando hacia ellas. Ok, ondas R muy altas. Si tenemos duda, les digo, hacemos lo del índice de Sokolov y ya está. Acá tenemos otro ejemplo. B1 y B2 con ondas S muy profundas. B5, B6 con R's muy altas. Ahora, ¿qué pasa con la hipertrofia ventricular derecha? Sigue el mismo razonamiento, ¿ok? Si creció el ventrículo derecho, ¿hacia dónde se va a dirigir la mayor parte de la energía? Pues hacia la derecha. Entonces, por lo tanto, nuestro eje
en el electro va a estar desviado hacia la derecha, porque mucha energía se va hacia ese lado. ¿Qué pasa en B1? Que está hacia la derecha, la energía se queda de ese lado. Entonces B1 ve cómo toda esa energía se queda ahí. Va a ser una onda positiva muy grande. ¿Y qué pasa con las cámaras izquierdas? B5, B6, vamos a ver cómo mucha energía está lejos de ellas. Aquí están viendo cómo toda la energía se quedó del otro lado. Entonces la onda que se va a formar va a ser negativa y va a ser muy grande. Onda S, onda negativa muy grande. ¿Vale? Es lo contrario completamente a lo que veíamos hace rato. Para definir como tal una hipertrofia ventricular derecha con un electro, tenemos que ver que la onda R sea mayor a 7 milímetros en B1 y que la onda S sea mayor a 7 milímetros en B5, B6. O si por alguna razón se queda en 5 milímetros, en 6 milímetros, alguna de las dos, podemos sacar este índice, el índice R entre S. En B1, el índice de la onda R entre lo que mide la onda S tiene que ser mayor a 1, y con esto ya corroboramos la hipertrofia. O en B5, B6, el índice RS tiene que ser menor a 1. ¿Ok? El QRS va a tener duración normal. Y aquí, en la hipertrofia ventricular derecha, hay que tener mucho cuidado porque puede haber alteraciones sugestivas, digámoslo así, si no analizamos correctamente nuestro electro, que pueden confundirse con un infarto, ¿ok? Puede tener alteraciones en el ST e inversión de la onda T. Cuando hay alteraciones del segmento ST y la inversión de la onda T se denomina strain pattern, ¿ok? Pero ¿cómo lo diferenciamos de un infarto como tal? Por esto, ¿ok? Porque vamos a ver, les digo, la onda R muy alta en B1, la onda S muy alta en B6, sacamos el índice y si nos sale mayor a 1 en B1 o menor a 1 en B6, es una hipertrofia ventricular derecha. No se estresen de que a lo mejor puede ser un infarto, ¿ok? Si no vemos una hipertrofia ventricular derecha y tenemos estas alteraciones, entonces sí estamos frente a un infarto como tal. Aquí hay un ejemplo. ¿Sí? B1 o B2, lo que les decía, mucha energía se quedó ahí, entonces es un vector positivo. La onda R va a ser muy grande, tiene que ser mayor a 7 milímetros, ya lo vimos. Aquí vemos que pues sí se cumple, ¿ok? Son como 12 más o menos. En B2 pues más. En B5, B6, ¿qué pasa? Que mucha energía se quedó del otro lado, mucha energía se aleja de estas dos cámaras. La onda S va a ser muy profunda. Igual tiene que ser mayor a 7 milímetros, y aquí sí lo vemos, son 5,8 más o menos. ¿Ok? B6 también. Aquí sí son como 7. Entonces, esta es una hipertrofia ventricular derecha. Pasamos ahora a los datos de infarto. Ya lo sabemos todos, los pasos de la cardiopatía isquémica, los escalones, digámoslo así. Primero empezamos con una isquemia, reducción del aporte de oxígeno al miocardio menor de 20 minutos. Lesión, seguimos con una reducción del oxígeno mayor a 20 minutos. Y necrosis, que ya se tapó completamente el vaso, no dejó pasar nada de sangre, nada de oxígeno, mayor a 2 horas. ¿Ok? En estos dos primeros pasos el daño puede ser reversible, pues sí, o sea, si ya vimos que ese vaso se tapó, digamos así, que no está recibiendo oxígeno ese vaso, esa porción del corazón, y estamos en menor de 20 minutos, podemos revertir todavía el daño, ¿ok? Ya cuando las células entraron en un proceso de necrosis, cuando ya empezaron a morir, que ya pasó el déficit de oxígeno fue mayor de 2 horas, entonces sí, ya no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a ver en el electro? Vamos a ver ondas Q patológicas, ¿ok? La isquemia la vamos a ver en alteraciones de la onda T, la lesión, alteraciones en el ST, y necrosis como tal en la aparición de Qs patológicas, ¿ok? Vamos a buscar las alteraciones de la onda T que nos sugieren isquemia. ¿A qué nivel tenemos la isquemia? Depende de lo que veamos en la onda T. La isquemia puede ser subendocárdica, debajo del endocardio como tal, cuando tenemos una onda T picuda, onda T muy alta. Ahí tenemos una isquemia subendocárdica. ¿Qué pasa si nuestra onda T se invierte? Aquí la isquemia nos está diciendo que el paciente tiene un proceso de isquemia y que la isquemia está ocurriendo debajo del epicardio, ¿ok? Una isquemia subepicárdica. ¿Cuál es más grave? Todo lo que ocurra
en el espacio subepicárdico, porque el epicardio es la porción más externa del corazón, por así decirlo, de alguna manera. Entonces, obviamente, si el daño es subepicárdico, debajo de la primera capa del corazón, ¿qué está dañado? Todo, absolutamente todo. ¿Ok? Todo el corazón está sufriendo de isquemia, de una reducción del oxígeno como tal. El subendocardio, al estar más abajo, ¿ok? Más dentro, por así decirlo, lo que ocurra debajo del endocardio es todavía una porción mucho menor. Entonces, sí es grave, obviamente, no es como que digamos, ay, bueno, ya váyase a su casa, pero, pues, no es tan grave como si la lesión fuera esta, ¿ok? Una lesión subepicárdica. Ahora, datos de lesión, alteraciones en el segmento ST. Si la lesión está ocurriendo a nivel subendocárdico, vamos a ver un ST descendido, ¿ok? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Gracias al punto J. Sabemos que el punto J es donde comienza el segmento ST, pero tiene que estar a nivel de la línea isoeléctrica, hasta acá. Si el punto J está descendido, sabemos que hay un descenso del ST, tenemos una lesión subendocárdica. Por el contrario, si nuestro ST se eleva, que el punto J ahora quedó muy arriba de la línea isoeléctrica, tenemos una lesión subepicárdica. ¿Cuál es la más grave? Esta, ¿ok? Chicos, denme un segundo, voy a conectar mi computadora. Muy bien. ¿Qué pasa si ya tenemos más de 2 horas sin aporte de oxígeno a una parte del corazón? Las células empezaron a morir, vamos a tener aparición de ondas Q patológicas. ¿Cómo definimos a una onda Q que no es normal? Tiene que durar en tiempo mayor a 0.04 segundos, mayor a un cuadrito chiquito, y en voltaje tiene que ser mayor a 0.2 milivolts, más de 2 cuadritos pequeños de altura, ¿ok? Si es más ancho que un cuadrito y más alto que 2 cuadritos, esa onda Q ya no es normal, ya es patológica. Quiere decir que en esa derivación ya tuvo el paciente un infarto, ya entró a un proceso de necrosis, las células ya murieron completamente. ¿Va? ¿Cómo sabemos en qué cara del corazón está ocurriendo el problema? Dependiendo de en qué derivaciones se estén ocasionando los cambios, ¿vale? Podemos buscar alteraciones de la onda T, alteraciones del ST o ondas Q patológicas en las diferentes caras del corazón. No van a ocurrir en todas las derivaciones porque no todo el corazón está sufriendo, ¿ok? O puede ser que sí, puede llegar a ser, pero bueno. Si alguna de esas alteraciones ocurre de B1 a B4, entonces el problema es en la cara anterior del corazón. ¿Ok? Tenemos un infarto anterior, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, aquí vemos unas ondas T muy altas, ¿vale? Aquí el problema es en la cara anterior. Si alguna alteración ocurriera en D1, ABL, B5 y B6, entonces el problema es en la cara lateral, en la cara izquierda del corazón como tal, ¿vale? Y que tenemos que si alguna alteración de esas ocurriera en D2, D3 y ABF, entonces el problema es en la cara inferior del corazón. Y según las caras del corazón que estén alteradas, es el vaso que está tapado. ¿Ok? Ya sabemos cómo se dividen las coronarias. Entonces aquí si vemos, por ejemplo, una alteración en la cara anterior del corazón, ¿qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar un bloqueo o algo así, un coágulo en pues la descendente anterior, todas las divisiones de las coronarias como tal, ¿vale? Tenía un cuadrito, pero creo que se los quité para el repaso. Bueno, se los publico, ¿va? Y entonces así podemos guiar al cardiólogo hacia dónde debemos dirigir el tratamiento. Obviamente, si todavía entra en tiempo, sabemos bien que si ya pasó suficiente tiempo, pues ya no habrá nada que podamos hacer, ¿ok? ¿Qué más podemos ver en el electro? Las alteraciones del QT, se los mencionaba muy brevemente cuando veíamos la torsión de puntas. Sabemos que lo normal en un electrocardiograma de un paciente normal, de un paciente sano, es que el QT mida de 0.32 a 0.44 segundos, ¿ok? De 8 a 10 cuadritos pequeños, nada más, ¿ok? Eso es lo normal.
Si mide menos, pues tenemos un QT disminuido. Si mide más, tenemos un QT alargado. ¿Ok? ¿Qué corresponde o en qué se traduce el QT? En toda la actividad ventricular, que desde donde inicia la onda Q hasta donde termina la onda T. Entonces, corresponde tanto a la despolarización como a la repolarización ventricular. Toda la actividad ventricular está contenida en este segmento. Lo normal es que la despolarización y la repolarización ocurran de 0.32 a 0.44 segundos. ¿Qué tenemos que hacer para valorar de manera efectiva nuestra duración del QT? Sacar el QT corregido, ¿ok? Tenemos que separar, digámoslo así, cuánto mide el QT de la frecuencia cardíaca que está teniendo nuestro paciente. Entonces, la fórmula del QT corregido es dividir lo que está midiendo el QT en ese electro entre la raíz cuadrada de la distancia que hay entre una R y la siguiente. La distancia RR es lo que nos marca la frecuencia cardíaca de un electro. Entonces, aquí estamos separando el QT de la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Con eso sacamos el QT corregido y entonces eso es lo que vamos a valorar. ¿Vale? El QT corregido tiene que ser de 0.32 a 0.44 segundos. Si por alguna razón nuestro QT está alargado, mide más de 10 cuadritos pequeños, más de 0.44 segundos, puede ser que haya alguna alteración de estas, ¿ok? Puede ser que el paciente tenga un QT largo de manera congénita por alguno de estos síndromes, síndrome de Romano-Ward, síndrome de Jervell, de Lenz-Nielsen, que bueno, aquí, ¿cómo lo vamos a tratar? Pues ya vamos a tener una terapia multidisciplinaria, ¿vale? Ya lo va a ver genética, ya lo va a ver, pues, obviamente cardiología y todos los especialistas que tengan que entrar para controlar, digámoslo así, todas estas situaciones, ¿ok? Pero puede ser que un paciente no lo tenga de manera congénita, no tenga ninguno de estos síndromes, sino que esté ocurriendo alguno de estos problemas. Que a lo mejor el paciente esté consumiendo fármacos como antiarrítmicos, algunos antibióticos, que el paciente esté bajo terapia con antidepresivos o con uso de hidroxicloroquina, ¿ok? En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues valorar el uso de estos fármacos, a lo mejor buscar una alternativa, no sé, un montón de situaciones, ¿ok? Puede ser que el paciente tenga una hipertrofia ventricular izquierda. Esto tiene sentido porque si el paciente tiene una hipertrofia del ventrículo, el ventrículo crece, entonces tarda más tiempo en despolarizarse, tarda más tiempo en repolarizarse. El QT se alarga, ¿ok? Puede ser que tengamos un proceso de isquemia miocárdica o alteraciones electrolíticas. Esto es lo más común que llega a pasar y por lo cual los pacientes llegan con un QT largo o ya con una fibrilación, alguna otra situación, ¿ok? Que tenga alteraciones electrolíticas, que tenga una hipopotasemia, que tenga una hipocalcemia o una hipomagnesemia. ¿Cómo se corrige esto? Pues con solución que reponga los electrolitos que le faltan. Vamos a hacer una solución de reposición, ya sea de potasio, de calcio o de magnesio. Puede suceder un QT largo en pacientes con cetoacidosis diabética, con descontrol diabético como tal, en pacientes con anorexia nerviosa o bulimia. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber alteraciones electrolíticas en estos pacientes, o con enfermedades tiroideas por exactamente lo mismo. ¿Ok? Por eso un QT largo se puede, por eso el QT, perdón, se puede alargar. Y entonces, ¿a qué podemos conducir? Ya lo vimos, a una fibrilación ventricular. Ahora, por el contrario, que el QT esté corto, que la despolarización y la repolarización ventricular estén disminuidas en tiempo, porque puede ser, también puede ser de manera congénita, que les digo, aquí ya es un manejo multidisciplinario, y lo contrario a lo que teníamos hace rato. Aquí puede ser que el paciente tenga un estado de hipercalcemia o de hiperpotasemia. ¿Cómo corregimos esto? Con líquidos. ¿Ok? Llenamos al paciente de líquidos, diluimos, por así decir, al paciente, y entonces esto se empieza a corregir. Por consumo, bueno, por efecto de la digoxina, síndrome de fatiga crónica, por el uso de atropina, catecolaminas o en pacientes con hipertermia. ¿Okay? Cuando sucede una hipertermia, la actividad ventricular se disminuye, tenemos un QT corto. Que tratamos, pues ya lo que les decía, si es por algún fármaco, pues valoramos cambiar ese fármaco, valoramos dosis. La hipertermia, pues obviamente la corregimos con aumentando la temperatura corporal del paciente. Y eso es todo, chicos. Bueno, terminamos justo a tiempo. Les digo, entiendo perfectamente que muchas cosas no se
puedan llegar a comprender porque no les di la clase completa como tal, ¿va? Entonces, si tienen alguna duda, por favor díganme. Voy a buscar esa parte de cómo diferenciamos las taquicardias ventriculares, se los comento mañana. Y si quieren un repaso, me dicen por Facebook. Si no, si pueden darse el tiempo, ojalá puedan, vean el repaso que se quedó guardado, ¿vale? Gracias a todos por su tiempo. Estudien mañana para gasometría y pues nada, que tengan bonita tarde. Bonito día. Gracias, Andrea. Igualmente. Muchas gracias. Doctora. Igualmente. Dime.